Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, director general de Ética Pública. Lidio Cadet está con nosotros. Bienvenido, profesor. Don Lidio Gracias, Cadet. Licelot, gracias, Pedro. Para mí es un motivo de alegría estar acá. Gracias a tanta gente buena que está en contacto, en sintonía con nosotros, y a Dios que me permitió estar acá. Esta era una visita que yo estaba anhelando porque hubo una ocasión en que debí haber venido, pero se presentó una emergencia y no pude en ese momento. Sí, Yo dije, sí. tengo que estar con Pedro y con Licelot allá. Y con la gente. Bueno, pues aquí está. Gracias, Llegó de la verdad. hora, Sí, señor. profesor Y Lidio. nosotros más que felices de poder recibirle, y sobre todo en estas fechas, don Lidio. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es ética gubernamental, que usted preside esta comisión. ¿De qué se trata, don Lidio? Porque la gente habla mucho de que evidentemente la corrupción permea todas las instituciones y las entidades públicas y el gobierno en sentido general. ¿Cuál es la finalidad de esta comisión y qué revela la comisión? Y que hemos logrado. Sí, que hemos logrado en el tiempo. Bueno, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental nació con el decreto 486, el 21 de agosto de 2012. Es una institución relativamente nueva porque tuvo el doctor Castillo, que pronto hubo un enfrentamiento a propósito de la sentencia 168-13 y él salió de la institución. Luego se designó al doctor Vido Medina, que lamentablemente tuvo problemas de salud muy pronto y también terminó saliendo. Yo tengo apenas hace un año. Y como he dicho, es una institución joven que estamos haciendo. Tiene tres áreas fundamentales. El área de ética e integridad, que tiene mucho que ver con la educación y prevención. El área de investigación y seguimiento, llegan denuncias, se investigan y se dan el paso correspondiente. Y transparencia gubernamental, que tiene el monitoreo de todo lo que tiene que ver con la información que tienen que servir las instituciones a la población. Nosotros somos el órgano rector en materia de ética, transparencia, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses, gobierno abierto y acceso a la información. O sea, don Lidio, que si por ejemplo yo solicito una información a través de la ley 200-04, que es la de acceso a la información pública, esa institución me niega esa información, yo puedo acudir a la Comisión de Ética y ustedes servir de mediadores para que fluya la información solicitada. Efectivamente, Pedro, es así. Incluso ya nosotros introdujimos lo que llama el SAIP, solicitud de acceso a la información. Es una ventanilla, un portal único, es decir, a través de esa ventanilla única, entonces la población a través de un móvil, no importa dónde esté, si en África o en Europa o lo que sea, solicita una información, por ejemplo, a educación. Entonces, en educación hay un portal. Conecta. Entonces, la educación tiene que colocar cada mes toda la información actualizada que nosotros monitoreamos. Ese ciudadano o ciudadana solicita tal información, nómina, lo que sea, a educación. Educación ya debe tenerla en el portal. Por tanto, el ciudadano va a accesar de manera directa porque nosotros en tiempo real estamos monitoreando todo lo que la ciudadanía pide a las instituciones. Y nosotros nos damos cuenta, porque eso está, como diríamos, online. Entonces, cuando hay una institución que no ha respondido en el tiempo, se está cumpliendo casi el tiempo, nosotros contactamos a la institución. Le decimos, mire, faltan tantos días. Entonces, la institución sirve la información. Si no la sirviere, entonces nosotros actuamos. El ciudadano puede dirigirse a nosotros y no hay un caso en el que no hayamos logrado que la información sea servida. O sea que eso es matemático. Y esas comisiones de ética que vía la Dirección General que usted dirige, valga la redundancia, se han conformado en las diferentes instituciones públicas. ¿Verdaderamente los funcionarios le prestan atención a esas comisiones, a sus sugerencias, a sus día a día, a sus lineamientos? ¿Le prestan atención los funcionarios? Bueno, esa pregunta es cardinal. Incluso si no la hubieran ustedes colocado sobre la mesa, yo hubiera estado en el deber de colocarla. De colocarla. Claro. Sí, porque mira, la ciudadanía tiene que agradecer esa pregunta por lo siguiente. Cuando yo llegué a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo primero que uno hace cuando llega a una institución es conocer qué está haciendo. Me di cuenta de que las comisiones de ética pública no funcionaban.
eran prácticamente inoperantes porque las informaciones que llegaban, denuncias, llegaban por otra vía. Yo dije, no puede ser. Y eso me lo confirmó una empleada cuando en Palacio yo di una charla a la Comisión de Ética y al final vino una empleada y me dice, director, usted tiene razón, pero tenemos miedo. Entonces, en Palacio nosotros tenemos cada 3 meses la evaluación de las metas presidenciales. El presidente de la República preside esas sesiones. Se monitorean las metas, se evalúan las metas presidenciales y la transparencia. A nosotros nos corresponde la evaluación de la transparencia, que ahora estamos en el nivel de la información. Voy a decir ahorita que vamos a dar un paso importante en lo sucesivo, muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas reuniones se estableció un diálogo entre el presidente y yo acerca de las comisiones de ética pública. Y cuando le hablé de la composición, me dice, compañero Lidio, pero no pueden funcionar porque dependen de las máximas autoridades. Exacto. Entonces fue cuando nació el decreto 143-17. Él ahí mismo dijo, usted y el compañero y el ministro Montalvo se encargarán de presentarme un anteproyecto para que esas comisiones de ética pública funcionen y les hagan caso. Claro, entonces hubo que autorizar a los funcionarios a que hagan caso a la ética. Claro, entonces se aprobó el anteproyecto, se lo presentamos al presidente y él solo lo cambió en un aspecto. Para que ustedes vean por dónde va la cosa, nosotros pusimos que los miembros de una comisión de ética no podían ser movidos durante los 2 años que dura su mandato. Y hasta 6 meses después de su mandato. Sí, para que no lo voten si empiezan a embromar la paciencia. Exacto. El presidente dijo, no, hasta 6 meses después no, hasta 2 años después, el periodo completo. Si son inamovibles, tienen autonomía financiera, ya no tienen que pasar por las máximas autoridades, se conectan directamente con nosotros. Y esas comisiones de ética son el alma de la institución y el corazón del pueblo en la administración pública. Ahora les estamos capacitando, porque el 31 de agosto juramentamos 206 con todo el Estado presente, el presidente la juramentó, y a partir de ahí comenzamos un proceso de capacitación. Estamos en ese proceso, porque nosotros ahora estamos dotando de las herramientas necesarias a esas comisiones de ética, porque ellas tienen que velar porque cada centavo sea invertido y gastado de manera adecuada. Por eso ellos tienen que ver con compras y contrataciones. Perfecto. ¿Y sus decisiones son vinculantes? Sí. O sea, ellos tienen toda la... ¿Pueden parar un proceso? Sí, porque ellas tienen facultad. Nosotros tenemos en compras y contrataciones el responsable de acceso a la información, que es parte del comité. Perfecto. Entonces, cuando él si ve algo raro, entonces procede. Don Lidio. O sea, que tienen una facultad ahora importante. Excusa, Licero, mi amor. Sí. Por eso yo le pido a Dios que la ciudadanía le preste atención a lo que son las comisiones de ética pública tan recientes, porque están recién juramentadas, pero yo tengo una gran esperanza en que la democracia se va a fortalecer grandemente, precisamente cuando esos veedores que son las comisiones de ética pública hagan ver con sus hechos a la población que los dineros del pueblo están siendo Don Lidio, respetados. entonces, ¿cuáles han sido esos casos más importantes que durante este año que usted tiene y ahora con toda esta remoción que se ha dado, usted puede señalarnos dentro de todo lo que tiene que ver con la ética y la transparencia? Exacto. Lo primero más importante, después seguro tú te refieres a investigación. Sí, pero antes de eso, cuando yo llegué, casi todas las instituciones estaban en rojo en lo que tenía que ver con presentar su información en el portal. Ya casi todas están en verde. Es un primer paso importante. Sí. Es decir, donde hay opacidad, donde hay sombra, donde hay oscurantismo, oscuridad, la democracia no funciona. No funciona, no fluye. Entonces, el primer paso que estamos dando es que todas las instituciones se pongan en verde para dar el siguiente paso, que toda esa información será auscultada. O sea, nos vamos a meter, la información está bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver si esa información se corresponde con lo que nosotros deseamos, que sea objetiva, oportuna, veraz, que esté a tiempo. O sea que a ese paso vamos el año próximo. Y voy a responder ahora, porque esa era una precisión que quería hacer. Sí. Profesor. Nosotros tenemos, cuando yo llegué, había alrededor de 300 denuncias que estaban hechas. La mayoría no era sobre asuntos de carácter penal, pero estaban atrasadas. Cuando yo llegué solamente había 2 abogados.
Cuando yo llegué solamente había 2 para monitorear más de 100 instituciones en transparencia. Para que no funcione. Cuando yo llegué, la ética e integridad lo que tenía eran unas 5 personas para la formación de todas las comisiones de ética. No iba a funcionar Entonces, nunca. el primer paso que di fue pedir al presidente que me apoyara para reclutar recursos humanos que me fortalecieran eso. Ya tengo 9 abogados, ya tengo un conjunto de alrededor de 15 en transparencia y un poco más o menos eso en ética. Y las denuncias que estaban atrasadas ya están prácticamente al día. Han llegado denuncias, siguen llegando denuncias, por supuesto. Pero las más frecuentes, don Lidio. Bueno, las más frecuentes son, se puede decir que no son propias de nuestra institución, un problema en un servicio, pero hay también la denuncia que tiene que ver con actos de corrupción. Sí. Por ejemplo, nosotros tuvimos que recomendar al presidente de la República la sustitución, la cancelación de un viceministro porque en la investigación resultó que habíamos detectado faltas graves. El presidente de la República emitió un decreto y lo destituyó. ¿Y lo sometieron? Está en el Ministerio Público, está en el área penal. Porque uno siente que lo quitan del puesto y ahora con la nueva modalidad que tiene Danilo, que le solicita la renuncia, pero todo el país sabe que no es una renuncia voluntaria, sino inducida. Entonces todo como que se queda así. Sí. No hay consecuencias. Es importante ese planteamiento. El presidente de la República en cada caso, Pedro y Liceloy, amigos y amigas televidentes, ha hecho lo que tiene que hacer. Si él considera que hay una falta de tercer grado, lo cancela, lo destituye. Y si sospecha que hay méritos penales, entonces lo manda al Ministerio Público porque los poderes hay que respetarlos. El sistema de justicia en la República Dominicana está compuesto por jueces y fiscales. Los fiscales, la mayoría ya son de carrera. Hay más del 90% son de carrera. No dependen del Poder Ejecutivo. O sea, su estancia ahí, su permanencia se debe a su capacidad, a que han competido y han ganado. Entonces, cuando el presidente de la República, como el caso, por ejemplo, de CORDE, que yo fui miembro de la comisión, y del CEA, que fui miembro de la comisión, nosotros recomendamos al presidente de la República un conjunto de medidas. Él las aprobó todas, destituyó a quien había que destituir, incluyendo miembros del Comité Central, y envió al Ministerio Público para que establecieran si había méritos penales para que actuaran en consecuencia. Pero parece que no encontraron méritos penales. No, ellos están investigando. Lo que pasa es que... Sí, el caso está en el Ministerio Público, porque nosotros también, cuando la DGI manda un caso al Ministerio Público, le da seguimiento. Lo que sucede es que los procesos de investigación, a veces la gente quisiera que fuera de un día para otro, y yo lo entiendo, pero son procesos a veces de una complejidad importante. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Denorte, que fue denunciado en un programa de investigación. Se denunció que Denorte tenía problemas de manejo. Entonces nosotros estamos en el proceso de investigar al director de Denorte. A Correa. A Correa. Nombre de Danilo. No importa. Bueno. No importa. Porque esto no tiene color político. Y que todos somos de Danilo. Y que esto no tiene color político, Pedro. ¿Qué resulta? Que en una parte de la investigación nosotros nos dimos cuenta que hay un elemento muy importante y es establecer si los bienes inmuebles, si el pago de impuestos de parte del ingeniero Correa se corresponde todo eso con su patrimonio declarado en su declaración de patrimonio. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Recurrir a la Procuraduría General de la República para que la unidad de análisis financiero nos diera a nosotros lo que es la realidad de ese caso, en lo que tiene que ver con el aspecto financiero. Nosotros no tenemos esa herramienta, porque nosotros no somos fiscales. Nosotros ayudamos al Ministerio Público. Tiene su rol. Porque el Ministerio Público ni ningún otro estamento tiene en la institución lo que nosotros tenemos, una comisión de ética metida ahí, o sea, presente. Entonces, si encontramos que hay méritos penales, decimos, como decía Laura Pelletier, es una ayuda, pues nosotros enviamos eso ya más o menos procesado y para ellos es más fácil. De manera que nosotros tenemos varios casos de investigación. Por ejemplo, don Lidio, el caso de Andino Peña, ustedes tuvieron un papel que jugar en ese aspecto y además, cuando son denunciados casos como estos,
que los periodistas se encargan de desempeñar y de desencamar de hacer la labor investigativa. De hacer esa labor investigativa, que prácticamente se lo ponen en las manos a ustedes. Sí. ¿Tuvieron que ver al respecto? Sí, sí. Sí, cuéntenos. Claro que sí, como en el caso de Optic también asumimos de una vez la investigación. El caso de Andino lo asumimos. En este caso es importante la pregunta y evidentemente que ayuda a edificar a la teleaudiencia, a la población acerca de lo que es el proceso. Cuando se produjo la denuncia, nosotros asumimos el caso. ¿Qué sucede cuando uno investiga un caso que puede tener dos aspectos involucrados? El área administrativa y el área penal. Sí. Cuando nosotros en una denuncia la asumimos e investigamos y establecemos que tienen méritos en el orden administrativo, por ejemplo, tercer grado, según la ley 41-08, enviamos al Poder Ejecutivo, al presidente, la recomendación de cancelación. Y cuando tiene méritos penales, entonces enviamos al Ministerio Público para que investigue. En el caso del ingeniero de Andino, el primer aspecto ya no salió de nuestra mano porque el presidente actuó muy rápidamente y lo destituyó. Perfecto. Entonces la otra parte nuestra era... Hay que tener cuidado con eso, Lidio, porque entonces los medios de comunicación pueden dirigirle al gobierno a Danilo. Eso es delicado también. No, porque el presidente nunca se deja presionar. Debe haber una investigación previa, como bien usted señala, antes de usted venir, porque si a Pedro Jiménez le cogen un programa de investigación con Lidio Cadet, que es un hombre serio en demasía, que lo conoce el país entero, entonces le levantan un expediente, destituyen a Lidio y ya Lidio queda como un ladrón sin serlo. Sí, pero el presidente nunca actúa de manera precipitada. El presidente siempre se maneja con informaciones que son de primer orden. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un caso como eso, lo importante para el presidente es que ese funcionario esté totalmente libre de atadura de poder para que frente a la justicia pueda defenderse. Claro. Porque nosotros decimos, si hay un funcionario que está seriamente sindicado y ya hay una especie de avenencia respecto a lo que se está diciendo de él, entonces nosotros tenemos que tomar la medida a fin de que ese funcionario, claro, si demuestra su inocencia, ante el país se engrandece, se agiganta. Hablando de ese punto, don Lidio, que usted no se nos puede parar de aquí sin que hablemos un poquito de su partido. Recientemente, miembros del comité político fueron procesados por el tema de Odebrecht, incluso gente muy amigo suyo, de larga data, una amistad personal realmente segura, por ejemplo. Eso afectó la imagen del comité político, afectó la imagen del gobierno. ¿Eso fue una selección para tapar a otro o verdaderamente por ahí es que se encamina ese proceso investigativo y esa gente, Temo, Radamés, tienen vinculación con esos hechos? Y a eso le sumo que cuando destituyen a figuras tan relevantes como ellas, como las que mencionas, eso le deja una percepción a la gente de que ciertamente lo hicieron mal y que el gobierno los quita por algo. Condena anticipada. Condena anticipada, es una condena anticipada. Sí, en el caso, bueno, completando lo del ingeniero de Andino, nosotros enviamos entonces al Ministerio Público la parte penal para que investigara, eso, para completar el caso anterior. Exacto. O sea que se cumplieron las dos cosas, lo administrativo y lo penal. ¿Está la justicia ahora en su proceso investigativo? Exacto. Entonces, en relación con lo último que ustedes plantean, no había ninguna posibilidad de que los que estaban encartados desde Brasil, el Ministerio Público pudiera excluir a alguien. Porque ya el Ministerio Público estaba, dado el caso que es Odebrecht, cuando llega la información de los 14, creo que eran 14 encartados, 14, no podía haber excepción. Porque si hay excepción por razones políticas, la población perdería totalmente la fe en el gobierno y en la justicia. Entonces, eso no quiere decir que están condenados, se presumen inocentes. Lo que yo estoy seguro que por lo menos una parte de los encartados, por lo que uno presume, podrán demostrar su inocencia. Pero eso es lo que le conviene a cada uno de los encartados. Claro. Porque si esos 14 están dados por Brasil, por la justicia brasileña, que Estados Unidos intervino, como todo el mundo sabe, entonces, si no asumimos la responsabilidad de que la justicia conozca si su señalamiento como posibles personas implicadas en soborno, etcétera, de Odebrecht,
Si eso no se tramita ante la justicia, entonces nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente. Don Lidio, el PLD, El tiempo se muchos nos va. analistas, me quedan 2 Sí, minutos, sí. Carlito me hace señas, la gente percibe como que hay un enfrentamiento ya visceral entre el presidente Danilo Medina y la facción que dirige el presidente Leonel Fernández, ahora con este tema de primarias abiertas, que si son constitucionales o que si no lo son. ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted vislumbra? Usted que es un veterano de ese sagrado órgano que se llama el CP del PLD, ¿qué va a pasar? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Primará la democracia? ¿No se va a imponer el poder? ¿Qué usted vislumbra? En otras ocasiones ha habido dificultades y las hemos superado. Ahora, le voy a dar esta información. Cuando se discutió el problema de si primarias abiertas o cerradas con el padrón de la Junta o de partido, esa reunión del comité político duró muchas horas. Sí. Bueno, se discutió ampliamente. Cuando ya parecía que no había salida, porque evidentemente que el presidente tenía mayoría. Claro. Si se sometía a votación, iba a ganar. Chapeaban a Leonel de nuevo. Iba a ganar la posición de primarias abiertas. Primó la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente de la República, todos creíamos que estaba el juego trancado. Él tomó la palabra y dice, yo nunca violaría la Constitución porque juré por ella. Yo propongo que una comisión de juristas expertos establezca si las primarias abiertas y universales son inconstitucionales. En ese caso, descartamos inmediatamente que puedan ser consideradas. Ahora, si ellos establecen que no son inconstitucionales, Vamos a pelear aquí adentro. entonces el comité político tiene que tomar la decisión. Claro. ¿Se bajó de Leonel entonces, don Lidio? Esta conversación Ay, por esto hay que poner. Usted tiene, Camilo, repáutame a don Lidio para hablar de política. Por favor. Solamente. Muchísimas gracias, don Gracias Lidio. a Gracias. ustedes. Un gran Don Lidio, abrazo. gracias. A ustedes la invitación para que se queden, mucho contenido tras la pausa. No se nos Ya muevan. volvemos. Cuando retornemos al estudio con nosotros, la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, Kirsi Jaques. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.